hay mucha información de la enfermedad de Alzheimer y me voy a tener que apurar mucho, pero mucho. Y aún así, probablemente les robe unos minutos de más, porque es un tema muy largo. Así es que voy a apurarme a hablar lo más rápido posible. Vamos a hablar acerca de las generalidades, del diagnóstico de la enfermedad, de su tratamiento. La verdad es que el tratamiento amerita casi que 2 o 3 sesiones, ya fuera del tema de la fisiopatología, que también amerita más de una sesión. Pero bueno, pues voy a tratar de abordar así a vuelo de pájara o de pájaro, la mayor parte de los puntos, así como que podríamos considerar claves y si alguno está interesado en algún artículo o algún tipo de información o alguna página, pues con mucho gusto, pues se los puedo compartir a través de la doctora Álvarez, ¿no? Em, Quisiera hacer énfasis en algunas cosas, ¿no? Estos son datos que da la Asociación de Alzheimer en su página oficial y creo que y son pues recientes, no son del 2024. Creo que es algo muy importante como en pensar en estas infografías que de pronto nosotros compartimos con nuestros pacientes o con sus familiares, ¿no? Que es la clase de información que tratamos pues no solo de compartir, sino de hacer que se enfatice a aquellas personas que están siendo afectadas. Tenemos mucha gente que está escribiendo del tema, mucha gente que está hablando del tema, mucha gente que está interesada en el tema, y creo que con frecuencia pensamos en números, aquí hay muchos números, ustedes los pueden ir leyendo, no es mi interés ir como ahondando en cada uno de estos puntos, pero creo que este tipo de infografías, si nosotros podemos tener de alguna manera difusión de ellas, hacen que no solamente queden involucradas en el tema de la relevancia de las demencias o de la enfermedad de Alzheimer, los familiares o los pacientes que son los más afectados y los que con mucha frecuencia hacen mayor presión por pues, políticas de salud o por cambios en las estructuras en la atención de los pacientes, pero también ayudan a sensibilizar a otros compañeros. Yo recientemente di una plática para neurooftalmólogos y utilicé esta infografía y aunque son personas, o sea, todos son, eran neurooftalmólogos, eran pues doctos en el tema, ¿no? Pero el poder compartir entre diferentes especialidades el tema cognitivo o el tema funcional y poder hacer que otras personas pues nos ayuden a poder identificar estos síntomas o nos hagan referencias, me parece que es algo súper importante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente les puse esta para hacer una recomendación respecto al uso de las infografías que utiliza la Asociación de Alzheimer, que además de tener datos precisos, pues hace una referencia casi siempre a los aspectos más innovadores de la enfermedad de Alzheimer y que además hace pues énfasis en datos que generan impacto para la población, ¿no? Ahora, la plática, voy a tratar de irme como punto por punto, pero la plática se titula Enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico temprano. Creo que una pregunta que yo me hice es como de, bueno, pues ¿para qué tendría o cuál es la utilidad de hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer? Y eso lo hice, no, digo, entre uno más ve más demencias, pues más se va haciendo preguntas de este tipo, ¿no? Recientemente los hijos de un paciente me dijeron, pero doctora, ¿para qué le hacemos tanto? ¿Para qué lo estamos llevando aquí? ¿Para qué lo estamos llevando allá? ¿Para qué el medicamento él no se va a componer, no? ¿Por qué queremos hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer de manera más temprana? Pues yo diría que este es el mayor énfasis, ¿no? Cuando una persona se diagnostica de manera temprana, me refiero temprana porque también hay enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, pero me refiero temprano cuando hablamos de que apenas están empezando los síntomas y vamos, sin relación con que sea una enfermedad de Alzheimer que empezó de manera temprana, abajo de los 40 años, o sea una enfermedad de Alzheimer de inicio más tardío, ¿no? Arriba de los 60 años, pero ¿por qué queremos diagnosticar este tipo de problemas cuando apenas están empezando los síntomas, ¿no? ¿Y por qué queremos tratarlos cuando apenas están empezando los síntomas? Y creo que mucho de la plática está enfocado como a regresar a estos dos puntos, ¿no? ¿Por qué quiero diagnosticar lo más pronto posible y por qué quiero tratar lo más pronto posible? Realmente, ¿de qué podría servir eso? Y bueno, hago un resumen en esto. Uno es que las personas que son diagnosticadas de manera más temprana en la actualidad, por lo menos, tendrán mayor acceso a opciones de tratamiento, sobre todo a tratamientos modificadores de la enfermedad, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Para aquellos que están interesados en participar en ensayos clínicos, pues van a poder participar en ensayos clínicos. No toda la gente, por lo menos nosotros, ¿no? La doctora Álvarez, muchos de los que están aquí presentes que hemos trabajado como en protocolos de investigación, sabemos que muchas personas tienen realmente un interés genuino por participar en la investigación, pero por lo menos
yo me atrevo a decir, tal vez juzgando, y por lo menos de mi experiencia, que no somos una población que esté tan sensibilizada con la participación en ensayos clínicos de manera, digamos, pues desinteresada, continua. Nuestra cultura todavía nos da como para pensar que participar en este tipo de ensayos es como ser conejillos de indias, ¿no? Sin embargo, este tipo de participaciones pues ayudan mucho al avance pues, de la ciencia, de los resultados, de las familias, de sus consuelos, ¿no? Entonces, el poder participar en ensayos clínicos está muy relacionado con ser diagnosticado de manera temprana. Cosas realizadas, pues, en torno a priorizar nuestra salud. Por ejemplo, si una persona tiene factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer que no han sido o detectados, o sí han sido detectados, pero no han sido tratados, o no han sido tratados de manera optimizada, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemias, no sé, problemas cardíacos, ¿no? Todos los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, cuando alguien está en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, pues se prioriza su salud. Y sabemos muy bien que nosotros empezamos como antes de dar el medicamento, antes de hacer un biomarcador, ¿no? Necesitamos que su presión esté bien controlada, necesitamos que su glucosa esté bien controlada, necesitamos quitar todos los factores que hagan una confusión respecto a los síntomas cognitivos. Entonces, bueno, pues muchas personas cuando son diagnosticadas de manera temprana también dan prioridad a su salud en otros aspectos metabólicos o en general de la salud, ¿no? Otra es el tratar de beneficiar el aspecto emocional y social, no solamente para el paciente, sino también para su familia. Los pacientes pueden estar angustiados porque no saben qué va a pasar en un futuro, o hay muchos pleitos en la familia. Yo, no sé, como 4 días hablé con un compañero, ¿no? Un médico, que en la familia hay como muchos conflictos, no en la familia de él, pero en una familia muy cercana a él, ¿no? De tipo legal, donde la paciente está, además de cursando con este deterioro de la memoria, con muchos problemas familiares, y eso la tiene súper angustiada. Entonces, ¿quién va a poder hacer uso de su cognición de manera óptima si está angustiado, está triste, está con insomnio, está con la glucosa en 400, ¿no? Entonces, los diagnósticos tempranos no solamente nos sirven como para poder optimizar el pronóstico de los pacientes en un sentido meramente de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, también para optimizar el tratamiento de otras patologías que contribuyen a la enfermedad de Alzheimer, y bueno, existe este efecto bidireccional, ¿no? Para planear el futuro, por ejemplo, en esta misma familia que les estoy comentando, quién se va a quedar con las cuentas, quién es el que va a pagar, quién se va a quedar con el dinero de la paciente, que va a haber o no va a haber un juicio alrededor de la enfermedad de Alzheimer que ella tiene ya diagnosticada, ¿no? Entonces, todos estos aspectos legales, todos estos aspectos de la toma de decisiones, de las directrices, no sé, las voluntades anticipadas, ¿no? Para eso también ayuda a hacer el diagnóstico temprano y la reducción de gastos. Entre más tarde se hace el diagnóstico, pues está bien establecido que los gastos son mayores. Hay una estadística, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha visto que las personas con enfermedad de Alzheimer, si hubieran sido diagnosticadas con deterioro cognitivo leve, o sea, en lugar de ser diagnosticadas en un trastorno neurocognitivo mayor, hubieran sido diagnosticadas en un eh, trastorno neurocognitivo menor. En ese momento los pacientes hubieran tenido por lo menos, o sea, en su evolución, si son diagnosticados antes de demenciarse, sea o no que evolucionen y hasta dónde vayan a evolucionar, pero solamente por ser diagnosticados en un deterioro cognitivo leve, en ese momento los pacientes en global se hubiera ahorrado el gobierno alrededor de 7 trillones de dólares, ¿no? Entonces, hacer diagnósticos tempranos antes de que la persona pues migre hacia una demencia puede ahorrar mucho, pero mucho dinero, tanto pues para las familias como para el gobierno. Ahora, respecto a los tratamientos, pues creo yo que esto no solamente aplica para la enfermedad de Alzheimer, aunque la enfermedad de Alzheimer es el modelo, ¿no? Pero pues existen ciertos objetivos, ¿no? Porque, de nuevo, recientemente una familia me dijo, pero ¿para qué le vamos a dar medicamentos? No se le va a quitar esta enfermedad, pero ¿para qué vamos a hacer la psicoterapia, perdón, la rehabilitación cognitiva? De todas formas, no se le va a quitar la demencia, ¿no? Pero existen objetivos y estos objetivos se marcan en función de qué tantos resultados se pueden tener de ciertas intervenciones, ¿no? Pues bueno, derivado de esto, se sabe que si los tratamientos son optimizados y se dan de manera oportuna, pues se puede retrasar la evolución en lugar de que sea algo súper acelerado, pues que se vuelva algo más tórpido, algo más lento, ¿no? Se puede retrasar el deterioro cognitivo, se puede ayudar a la preservación de la función física,
menos caídas, menos, no sé, dificultad motora, ¿no? Mayor funcionalidad en general en cualquier cuestión física. Se puede ayudar a controlar los síntomas neuropsiquiátricos que son una gran causa para institucionalización de los pacientes. Se puede evitar, cuando menos, sino aliviar la sobrecarga del cuidador. La verdad es que aliviar la sobrecarga del cuidador pues es algo muy, muy difícil y se puede mejorar tanto la calidad de vida para el paciente como para su cuidador. Y mejorar también la calidad de vida o los cuidados que se dan al final de la vida. Quiero nada más hacer una acotación. Tengo un par de diapositivas que me hicieron favor de concederme tanto el doctor Gibre como esta, que por eso está en inglés, como el doctor Acosta y la doctora Gutiérrez. Entonces, nada más les quiero dar el crédito por aquellas. Este es el doctor Gibre. Y bueno, pues, ¿qué pasa con las enfermedades neurodegenerativas y los tratamientos que se están, pues, tratando de implementar para disminuir el efecto de esta neurodegeneración, ¿no? Hay cosas que son más efectivas, hay cosas que son menos efectivas, ustedes pueden ver por aquí, ¿no? Y esto nos ayuda como para poder ir sabiendo qué es más importante, o sea, entre que el paciente no tenga dinero, pero pueda tener activación física, o sea, el ejercicio realmente funciona o no. Vean ustedes, ¿no? Esto es el ejercicio. ¿Qué tanto de tener una intervención sobre su estilo de vida y hacer ejercicio puede ayudar? Es un buen, o sea, no es nada despreciable, diría yo. Y entonces de pronto hay cosas que no están exclusivamente relacionadas con el que si yo le hice APOE 4 no hice APOE 4, o que si yo le medí, no sé, neurofilamentos o no, ¿no? Realmente, ¿qué cosas sí puedo yo hacer que realmente vayan a cambiarle al paciente su pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues en muy buena medida el hacer diagnósticos tempranos hace que podamos tener tratamientos tempranos con este tipo de intervenciones que son menos complicadas, que no son tan dirigidas, que no son tan específicas, como por ejemplo para dar un medicamento modificador de la enfermedad, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, bueno, pues yo le puedo recomendar a alguien que haga ejercicio, pero hay mucha evidencia de que el ejercicio ayuda, si se hacen más de 4 horas de ejercicio aeróbico al día. Eso puede, pues, si no disminuir por completo o alivianar por completo los síntomas, por lo menos sí disminuye la velocidad de la progresión de ellos, ¿no? Entonces, uno puede hacer ese tipo de recomendaciones con cierta confianza, de saber que realmente van a impactar tanto en la calidad de vida del paciente como en su pronóstico y dejar de hacer recomendaciones que a lo mejor uno tiene mucha duda respecto a su beneficio. Respecto a esta parte, creo que mi mejor recomendación, y esto es algo que mi maestra la doctora Sosa siempre ha dicho, ¿no? El mejor tratamiento es aquel que sea de manera multidisciplinaria y multitalentosa. ¿Y por qué lo digo? Porque pues ustedes seguramente lo han experimentado. En el área de las demencias todo el mundo, bueno, en la medicina todo el mundo siente que tiene la corona más grande, las coronas chocan, eso es la doctora Becerra, y de pronto es el pleito del cardiólogo contra el pleito del gastro, o el pleito del neurólogo contra el pleito del psiquiatra, ¿no? Todos pensamos que nuestros fármacos son los más importantes, todos pensamos que nuestra opinión es la vital, y en realidad tenemos que hacer mucha, pero mucha conciliación en los pacientes que tienen problemas cognitivos, porque ya de por sí tienen todos estos factores relacionados con la edad, de los cuales me voy a meter, y a eso hay que agregar pues muchos efectos paradójicos y muchas cuestiones circunstanciales respecto a tanto a la respuesta a los fármacos como a la dificultad para poder predecir respuesta a muchas intervenciones no farmacológicas. Entonces se requiere como que por lo menos exista un grupo integrado que tenga el mismo objetivo y que pueda aportar ideas y que también pueda comprender las ideas del enfrente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo veo neurólogos que llegan a rotar con nosotros, veo psiquiatras que llegan a rotar con nosotros, veo geriatras que llegan a rotar con nosotros y siempre está este pleito de mi opinión, es la última, la más importante. Voy a dejar eso ahí en el tintero. Este artículo que seguramente ustedes han visto antes, ¿no? Habla acerca de los cuidados paliativos en las demencias y creo que esto también es algo muy importante. Nosotros vemos, por lo menos en el instituto, muchas personas que llegan desesperanzadas, ¿no? O sea, me llevaron tal lado y me dijeron que no había nada que hacer. No había nada que hacer en qué sentido, ¿no? O sea, no había nada que hacer por curarlo, pues no, esto es una enfermedad neurodegenerativa, particularmente se trata de enfermedad de Alzheimer, no se va a curar. Pero nada que hacer en otros sentidos, pues sí, hay muchísimo que hacer, ¿no? Entonces creo que es muy importante, y ahorita vamos a empezar a avanzar ya en el tema, porque esto, aunque no lo crean, solo es la introducción, eh, respecto a cuál es el objetivo en cada una de las etapas que estamos nosotros pues atendiendo a los pacientes, ¿no? Cuando estamos viendo a un paciente que está
intacto desde el punto de vista cognitivo, pero que tiene mucho riesgo de deteriorarse o que ya tiene biomarcadores para deteriorarse, el objetivo principal es promover la salud y disminuir los factores de riesgo. Cuando tenemos un paciente que ya se deterioró, pero está en un deterioro leve, pues entonces tratamos de prolongar su vida. Cuando el paciente ya está en un deterioro moderado, entonces tratamos de mantener la función. Y cuando el paciente está entre un deterioro moderado y severo, entonces tratamos de maximizar el confort de los pacientes. Esto porque es importante. Nosotros utilizamos muchos parámetros, ya sea el Cogstat, el Minimental, el MoCA, para tratar de, perdón, de estadificar a los pacientes, ¿no? Esto no solamente sirve para poder decidir si se le quita o se le pone un medicamento, también para saber cuál es el objetivo del tratamiento en ese momento. Entonces, supongamos que a mí me llega un paciente que en un estadio ya avanzado de la enfermedad de Alzheimer, tengo que estar muy clara en que yo no quiero prolongar la vida de esa persona. O sea, yo no quiero que alguien que esté postrado en cama, que no sea capaz de alimentarse solo, que no reconozca a sus familiares, que sea totalmente dependiente para las actividades de la vida diaria, ¿no? Que no pueda cuidarse básicamente, tenga que vivir una vida súper prolongada. Ese objetivo ya pasó. El objetivo actual es maximizar su confort. Entonces, de pronto perdemos de vista eso y, bueno, caemos en el encarnizamiento terapéutico y muchos otros errores. Y finalmente, algo que con mucha frecuencia también descuidamos es pensar que el tratamiento no termina cuando la persona fallece, o sea, probablemente sí para el individuo, pero siempre estamos viendo binomios. El tratamiento continúa cuando la persona fallece y lo siguiente que hacemos después de que el paciente falleció es cuidar a sus familiares. Y eso, bueno, pues ustedes lo saben que en muchas ocasiones seguimos viendo a la familia, ya sea porque están atravesando un duelo o porque están teniendo sus propios deterioros cognitivos o porque durante el avance de la enfermedad de la persona en la que estaban cuidando se están deteriorando. Entonces, esto es como algo continuo, muy continuo, y de esto no quisiera pues ahondar porque es algo muy profundo, pero creo que sí es muy importante pensar que la enfermedad de Alzheimer debe ser diagnosticada de manera temprana, tanto para optimizar los tratamientos, maximizar el bienestar para el paciente en cada una de las etapas en que se encuentre, de acuerdo a cómo estén llegando a la consulta y cuáles sean las opciones para sus tratamientos, y también tener mucha conciencia respecto a otras cosas que tenemos que cuidar, que no son solamente pues de índole médica, muchas son sociales, familiares, de la personalidad del paciente, de la toma de decisiones, de la guía, del cuidado. Una reciente de ahí del hospital recientemente me decía, me gustan mucho las demencias, pero son de mucho cuidado. O sea, alguien que quiere cuidar es la persona que está haciendo demencias. Y es verdad, porque nos dedicamos con mucha frecuencia a estar cuidando no solamente al paciente, sino también pues a sus cuidadores, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar eso de lado. Vamos a hablar así de la enfermedad de Alzheimer, porque es tan importante tratar de identificar si el paciente tiene enfermedad de Alzheimer o no, y también pensar yo creo que cuando uno ve a un paciente con enfermedad de Alzheimer o con otras demencias es un poco como el tener una experiencia por primera vez, ¿no? Me acuerdo de un amigo en la en la secundaria y me decía, Mariana, ten mucho cuidado cuando beses por primera vez, porque por ese beso se van a besar, el resto de tus besos se van a basar en ese, ¿no? Si das un beso a una persona que no te gustó, todos los demás besos van a ser alrededor de eso y van a estar juzgados por ese primer beso. Igual con las demencias, igual con muchas otras patologías. Si la primera vez que nosotros vemos un deterioro cognitivo es tipo Alzheimer, todo va a ser Alzheimer. Y todo va a ser más o menos divertido, pero la referencia va a ser enfermedad de Alzheimer. Si lo primero que vimos fue una EFT, todo va a ser en referencia a las demencias frontotemporales. Y eso es algo, de cierta manera, pues lógico por el tipo de experiencia clínica que vamos teniendo, pero también es un sesgo, porque yo veo muchas personas que tienen enfermedad de Alzheimer, pero las andamos buscando así, tres pies al gato, ¿no? O sea, claramente el paciente tiene enfermedad de Alzheimer, pero siempre queremos que sea la enfermedad más rara, la cosa, que se han reportado 4 casos en todo el mundo. Entonces, la importancia de la enfermedad de Alzheimer reside, por un lado, en que es una demencia que está ampliamente descrita, que probablemente sea desde el punto de vista, aunque las demencias frontotemporales fueron descritas antes, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista del enfoque que se le ha dado y la tecnología que se ha tratado de implementar alrededor de su diagnóstico y también respecto a la evolución tanto de sus criterios como de sus métodos diagnósticos, perdón, una de las enfermedades de las que tenemos más evidencia. Y también, o sea, por un lado hay demasiados estudios alrededor de la enfermedad de Alzheimer, ustedes podrán ver aquí su evolución, y por otro lado,
Además de tener muchísima información acerca de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que es una enfermedad compleja porque en realidad representa un síndrome, representa una cantidad de, de síntomas que están causados por una cantidad de problemas fisiopatológicos que representan el modelo de las demencias. De tal manera que nosotros vemos desde el punto de vista fisiopatológico muchas demencias que podrían parecer enfermedad de Alzheimer y también vemos muchas enfermedades de Alzheimer que parecen otras patologías. Perdón. Ay, disculpen, me voy a salir aquí de una infección. Entonces, bueno, eh, algo muy importante a considerar es que la enfermedad de Alzheimer ya todos sabemos que el primer caso que fue estrictamente descrito como tal, aunque ya había otros casos que se podría considerar que también eran enfermedades de Alzheimer, es el caso que describió a los Alzheimer en 1906, 1907 de Augusta Deb y que esta paciente, de hecho, la primer paciente con enfermedad de Alzheimer que fue descrita, ni siquiera tenía una enfermedad de Alzheimer típica, parecía una enfermedad de Alzheimer atípica, tenía muchísimos síntomas conductuales y además era una persona joven. A partir de eso, de 1906, aunque las demencias fueron descritas desde el siglo I después de Cristo, pero bueno, la enfermedad de Alzheimer dio como el boom, el paso a la consideración de que las demencias tenían muchas otras cosas que pudieran ser consideradas desde el punto de vista del daño estructural, algunas regiones o algunos tractos, y que eso hizo que mucho de estas patologías que antes eran consideradas desde el punto de vista de la psiquiatría, migraran a la consideración desde el punto de vista de la neurología. Y bueno, pues ahora estamos en este vaivén, ¿no? Entre quién ve una enfermedad de Alzheimer, el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, quién es el más docto, el que sepa de demencia es el más docto, ¿no? Pero gracias a que se pudo identificar que síntomas conductuales, síntomas cognitivos, síntomas relacionados con la funcionalidad tenían un daño en unas estructuras, fue que se pudo empezar a migrar este tipo de trastornos hacia algo que representaba un daño estructural y funcional. A eso vamos agregando pues el advenimiento de muchas cosas relacionadas con la tecnología, el microscopio electrónico, otras relacionadas con la clínica, ¿no? La neuropsicología que fue creciendo, sobre todo en Rusia, que eran pruebas muchísimo más específicas, ¿no? Entonces, todo ha venido confluyendo de tal manera que ha permitido considerar a la enfermedad de Alzheimer como el modelo de las demencias. ¿Por qué? Porque su fisiopatología, que consiste por lo menos en 3 o 4 cambios de los cuales vamos a hablar ahorita, se encuentra en muchas otras demencias. Entonces, si comprendemos eso, si comprendemos la enfermedad de Alzheimer, vamos a comprender muchas otras demencias que tenemos más de 100. ¿Cuál es el problema con esto? Que eso también ha hecho que hagamos que muchas demencias estén alzheimerizadas. Entonces, en tanto se parezcan, como les decía mi amigo, ¿no? Tu primer beso fue bueno o fue malo, entonces los demás son buenos o malos. En tanto se parezcan a la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico es o no es. ¿Cuál es el problema con eso? Que muchas enfermedades no cursan, por ejemplo, con problemas de memoria, que se considera un síntoma pivote para las demencias, y son demencias, pero como no se parece a la demencia de enfermedad de Alzheimer, entonces deja de ser demencia para mucha gente, ¿no? Inclusive para la propia enfermedad de Alzheimer, en su variante atípica de tipo frontal, el síntoma principal no es la memoria, son los problemas en la conducta. De tal manera que con todo esto que he venido tratando de ejemplificar, la enfermedad de Alzheimer se ha descrito como un problema neurodegenerativo donde existen una serie de cambios de tipo proteico, donde existen no solamente depósito de ciertas proteínas, sino fenómenos inflamatorios y de desconexión, que ahorita vamos a ver algunas diapositivas, que sirven como modelo para poder establecer que eso es lo que hace que las enfermedades proteicas y de otros tipos que hagan que la persona pierda funcionalidad. El problema con eso es que lo explica también que entonces después pensamos que si alguien no tiene problemas de memoria, entonces no tiene demencia. Y ha habido mucha controversia respecto a eso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ahorita un par de datos que les voy a enseñar, hay que diferenciarlos entre lo que representa tener demencia de cualquier tipo y lo que representa tener enfermedad de Alzheimer. Algunas cosas que creo que son importantes, yo me acuerdo que, y lo comento con frecuencia, cuando yo empecé a estar involucrada en el tema cognitivo se decía que cada 7 segundos había un caso nuevo de demencia en el mundo,
Ahora se dice que cada 3 segundos hay un caso nuevo de demencia en el mundo. Pensemos en 1, 2, 3, caso nuevo. 1, 2, 3, caso nuevo. O sea, va a haber un chorro y va a seguir habiendo muchísimos más. Si no tenemos ciertas intervenciones, no va a bajar esta cifra, va a ser cada vez más pequeña. Y además estamos hablando no de enfermedad de Alzheimer. Cada vez que yo cuento 1, 2, 3, caso nuevo, estoy diciendo que hay una persona más que está perdiendo la funcionalidad por disminución en sus capacidades cognitivas, pero no forzosamente por enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente en el mundo. Pensemos que en realidad la demencia más frecuente en el mundo es la mixta, porque muchos de esos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tienen problemas vasculares aunados, pero esto es una de las cosas por las que se ha dado tanto, pues, impulso y se han hecho tantos esfuerzos para hacer, pues, intervenciones, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento temprano de esta patología enfermedad, aunque existen muchas otras patologías demenciales que se pueden incluir dentro de esta cuenta, ¿no? De 1, 2, 3 y caso nuevo. Ahorita de que he dicho esto, llevan como 5 casos nuevos. Entonces, bueno, pues pensemos en que la velocidad con la que se van presentando los casos es cada vez mayor y que además los gastos relacionados con la atención de estos casos nuevos, pues es también cada vez mayor, ¿no? Aquí algunas estadísticas o algunas comparaciones, yo ni siquiera lo puedo pensar, o sea, aunque haya comparaciones de sí, 1 millón, 1 trillón de dólares, yo, o sea, no sé, me cuesta trabajo hasta pensar en 10,000 dólares, no puedo pensar en trillones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues esta clase de comparaciones se hacen para gentes como yo, donde de pronto uno dice, no tengo idea de qué haría yo con 800 billones de dólares, ¿no? Bueno, pues te comprarías Apple. ¿No? Entonces, básicamente el tema es que son extremadamente caras. Y esto nos lleva a pensar que si son enfermedades tan frecuentes y son enfermedades tan caras, ¿dónde están localizadas? De nuevo, en esas estadísticas que yo les decía cuando comencé a involucrarme en el tema, yo me acuerdo que llegaban como al 2030, o sea, la raya estaba como por acá, ¿no? Los que están en color melocotón son los países de ingreso económico medio y bajo, básicamente los que tienen mucho, no tienen mucho dinero. Los que están en color lila son los que tienen dinero. Y esto no ha cambiado, o sea, no es como que de pronto hace 10 años nos quedamos a la mitad de la gráfica y de pronto cambió la gráfica. La gráfica es la misma y es peor. Los pacientes que tienen problemas cognitivos van a aparecer cada vez con mayor frecuencia en países que no tienen mucho dinero y van a aparecer cada vez más en países que están envejeciendo sin una infraestructura suficiente para afrontar estos problemas. Hay estadísticas específicas para nuestro país, hay varios estudios que se han logrado pues establecer o poder comparar, ¿no? O poder considerar que son cifras que nosotros podemos utilizar de manera pues como de referencia. El ENACEM, el 1066, ENSANUD, varios datos de los que voy a presentar ahorita son de ENSANUD. Pensemos que de manera muy general, arriba de los 60, 65 años, alrededor del 8% de las personas van a tener una enfermedad de Alzheimer o una demencia, porque de nuevo, esto está hecho para bases poblacionales y no sabemos si algunas de esas demencias en realidad no son enfermedad de Alzheimer, sino demencias mixtas o de otros tipos. Y también pensemos que hay algunos estados donde se pueden presentar la enfermedad de Alzheimer o las demencias de manera, pues, digamos, más importante, ¿no? Y esto también relacionado con algunos factores de riesgo que ahorita voy a presentar. Pensemos en un factor de riesgo, por ejemplo, que antes no se consideraba que era la contaminación ambiental. Por ejemplo, ustedes verán aquí los estados que están pintados en un rojo como más fuerte, más intenso, son los estados donde hay una mayor prevalencia de pacientes con demencia. Esto es en un estudio en salud del 2012. Yo pensaría, por ejemplo, que la Ciudad de México tendría que estar súper roja o ser así rojo sangre, ¿no? Porque es una ciudad extremadamente contaminada, ¿no? Entonces, de pronto nosotros tenemos que pensar qué es lo que está pasando con estas poblaciones y también dónde están estas poblaciones localizadas, no en el sentido geográfico, sino en el sentido de la atención de los pacientes. Yo quisiera, y nosotros tenemos pues la intención de siempre estar divulgando o formando recursos de salud para otros estados, ¿no? ¿Cuántos demenciólogos hay en Baja California? ¿O cuántos demenciólogos hay en Mérida o en Yucatán, ¿no?
cuántos demenciólogos puede haber en Tabasco. Entonces, de pronto tenemos regiones donde hay muchos pacientes que tienen demencia. No sabemos si esas demencias son enfermedad de Alzheimer o no, pero sabemos que es la enfermedad más frecuente, por lo menos de tipo demencial, y tenemos que pensar dónde están los médicos que tienen estas enfermedades en estas ciudades o en estos estados, ¿no? Otras cosas para considerar, bueno, que la mayor parte de las personas que se diagnosticaron, por lo menos en salud con demencia, y pensando que la mayoría de ellos, por ende, eran enfermedad de Alzheimer, eran mujeres, que 30% más o menos tenían arriba de 80 años, 40% nunca fueron a la escuela, 37% viudos, con todo lo que ustedes ya saben que esto conlleva, y 16% no estaban afiliados a ningún sistema de salud. Otra cosa muy interesante, que alrededor del 10% hablaban una lengua indígena, 10% trabajaban demenciados, ya con una demencia y seguían trabajando de alguna manera, 20, casi 30% residían en un área rural, con lo bueno y malo de lo mismo, y más o menos el 40% vivían en condiciones de alta marginalidad económica, ¿no? Entonces, pensemos en las condiciones específicas de nuestro país, donde existen personas que puede ser que tengan enfermedad de Alzheimer o no, lo más frecuente es que sí, y qué es lo que estamos nosotros realmente viendo, cómo estamos evaluando a esas personas y haciendo estos diagnósticos para no estar siempre referenciándonos a estadísticas pues, de poblaciones que a lo mejor no son tan exactas respecto a nuestra realidad, ¿no? Pensemos también que el costo de las demencias, no exclusivamente la enfermedad de Alzheimer, pero pues muy relacionado también, está recargado sobre ya sea el cuidado informal o el cuidado médico o los problemas sociales que conllevan la atención de este tipo de patologías, ¿no? Y pensemos cómo se hace esta distribución. Un ejemplo, las personas que viven en países de ingreso económico más alto, ¿no? El cuidado informal es este, el cuidado social es este y el cuidado médico es este. Pensemos en países, por ejemplo, como el nuestro, que estamos en un ingreso económico medio, ¿no? Si nosotros lo comparamos, el cuidado que se da, con qué porcentaje o con qué frecuencia se dedica dinero al cuidado de estos pacientes y quién lo dedica, es desproporcionado, ¿no? Nosotros sabemos que la mayor parte de los pacientes que viven en países como el nuestro son cuidados no por cuidadores profesionales, no por cuidadores institucionales, sino por familiares o por cuidadores que son informales. Otra cosa que me parece que es muy importante, esta estadística aplica para una población en Estados Unidos, pero pues es de este tipo de cosas que hacemos nosotros como para tratar de proyectar qué es lo que pasa en otros países. Fíjense bien, acá son las personas que están por debajo de los 65, 74 años, acá los que están en un rango de 75, 84 años, acá los que están arriba de 85 años. Nosotros sabemos que el principal factor de riesgo para tener demencia es la edad y nadie aquí se está haciendo joven. Entonces, de pronto pensamos estos problemas de salud como algo ajeno y no los vemos como en realidad algo que nos está confiriendo un riesgo mayor a todos nosotros, ¿no? Entonces, nuestras poblaciones están envejeciendo sin tanta infraestructura, cosa que ya se ha hablado, yo estoy segura que en muchos otros foros, ¿no? Y nosotros no tenemos una manera de poder controlar o poder llevar un mejor tratamiento respecto a este tipo de problemas con antelación o saber cuáles son las pautas, las directrices que vamos a seguir, ¿no? Una de las cosas que se han logrado concluir para otros estudios es pensar que existen ciertos factores de riesgo que son más modificables que otros, unos que por completo no son modificables, no podemos modificar la edad, que es el principal factor de riesgo para la demencia. Hay otros factores de riesgo que sí se pueden modificar y de pronto yo sé que la mayor parte de los asistentes en esta plática son geriatras, pero supongamos que hubiera aquí un trauma y ese trauma le llega a una persona alrededor de los 40 años que se fracturó porque se cayó y además no le está soldando la fractura porque fue muchísimo. Es una persona con obesidad y es una persona que tiene una baja escolaridad y es una persona que no tiene actividad física continua. Entonces, ese trauma, si logra saber que esos son factores de riesgo que se pueden modificar y que van a impactar a lo largo de la vida para la cognición y la funcionalidad del paciente, bueno, pues en ese momento seguramente ese trauma va a ser una serie de intervenciones, ¿no?
Estas son estadísticas que se hicieron en un artículo que también ustedes deben conocer, el artículo de la doctora Livingston, donde se han establecido ciertos factores de riesgo con frecuencias diferentes para cada uno de las regiones que se estudiaron. Voy a hacer aquí un énfasis sobre México, ¿no? Y qué impacto pueden tener estos factores de riesgo a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener una baja escolaridad, ¿no? En los primeros años de nuestra vida y después que la persona se ponga a aprender por su cuenta, que sea una persona autodidacta, ¿no? Eso va modificando sus factores de riesgo. Hay algunos factores de riesgo que antes no consideraban, para mí uno de los más importantes. Esto es edades tempranas de la vida, edades intermedias y edades más tardías, ¿no? La pérdida auditiva, cambios cardiovasculares, la obesidad y, bueno, muchos factores de tipo cardiovascular y de sociales o ambientales que antes no se consideraban. Y todos estos factores, aunque esto es para en general demencias, todos estos factores también se consideran factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. ¿A qué voy con esto? Yo no le voy a quitar a un paciente sus años, no le voy a quitar a un paciente con mucha frecuencia su baja escolaridad, pero sí puedo a lo mejor modificar en sus factores o en sus estilos de vida, en los problemas cardiovasculares que tengan, la toma de medicamentos y todo esto, cuando yo identifico un paciente de manera temprana, termina impactando en, pues no solamente el que se desencadenen o no síntomas de la enfermedad de Alzheimer, sino también en la calidad de vida que tengan nuestros pacientes. De tal manera que muchas personas cuando llegan con nosotros en realidad tienen miedo de esta gran esfera que es poco frecuente. Menos del 2% de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer tienen una enfermedad de Alzheimer que es autosómica dominante. Estos son los tres genes que están claramente identificados, la proteína precursora del beta-amiloide, la presenilina 1, la presenilina 2, son los menos y estos casos se presentan de manera temprana, por lo general entre los 35 y 45 años. De nuevo, como aquí la mayoría son geriatras, nosotros lo que vamos a ver son estos, donde hay no un factor genético determinante que sea autosómico dominante, sino muchos factores que son recesivos y que no está bien identificado cuál es el rol que están ejerciendo desde el punto de vista genético para que se pueda desencadenar la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a ver algunos que están llegando en una etapa preventiva, por ejemplo, se habla mucho del APOE4, ahorita vamos a retomarlo, ¿no? Que funge al final de cuentas un factor como de riesgo, pero no determinante de la enfermedad. Entonces tenemos los factores de riesgo genéticos, los factores de riesgo que predisponen a la enfermedad, pero no son factores de riesgo genético que sean autosómico dominantes. Y luego tenemos muchas variantes que no son patogénicas siempre, ¿no? Otra cosa que quería yo comentar es que si ustedes se dan cuenta, estas son estadísticas del 2021 y vean enfermedades que causan muerte, ¿no? Esas son estadísticas de Estados Unidos. Cáncer de mama, cáncer de próstata, vean que algunas no solamente han incrementado poquito, sino que algunas inclusive van en decremento, ¿no? Las enfermedades cardíacas que siempre fueron así, el boom de la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Eso va en decremento porque existen muchas intervenciones para sus factores de riesgo y detección temprana. Eso es lo que se busca para hacer para la enfermedad de Alzheimer, porque se dan cuenta, aunque todas las que eran súper importantes antes van para abajo, la enfermedad de Alzheimer más bien va para arriba como causa de muerte. De tal manera que cuando nosotros vemos a una persona arriba de los 65 años que cursa con ciertos síntomas cognitivos, ha ido perdiendo la funcionalidad, es obligado pensar si está cursando con una demencia y si esa demencia es de tipo Alzheimer, porque eso va a determinar cuál va a ser el tratamiento y cuál es el pronóstico para esa persona y cuáles son las pautas a seguir. Antes se consideraban términos que en la actualidad pues ya están totalmente en desuso y que gracias a Dios pues hemos salido del oscurantismo respecto a la locura, los idiotas, palabras que eran totalmente peyorativas, que no describían realmente la patología cognitiva de los pacientes y se ha ido llevando ese tipo de síntomas cognitivos hacia las neurociencias. Entonces eso ha permitido pues que estos pacientes sean estudiados a través de, como les decía, la neuropsicología, estudios de neuroimagen, genética, y ha hecho que las demencias, desde el punto de vista de hay una persona que vive en el pueblo, que tiene arriba de 60 años, dice cosas raras, no reconoce a su familia, que era como el concepto
previo que existía de personas con demencia que vayan hacia las neurociencias, ¿no? Entonces, bueno, pues el advenimiento de muchas de estas disciplinas es lo que ha permitido llevar a la enfermedad de Alzheimer al desarrollo actual que tenemos, tanto de sus biomarcadores, sus conceptos, otras cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente que llega a nuestra consulta? Pues tenemos una persona que llega con problemas cognitivos, hacemos una evaluación de sus síntomas. Es muy importante pensar que la base para hacer el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer es un examen mental. Y recientemente yo decía, ¿cómo le hicieron el diagnóstico si no le hicieron examen mental? Bueno, eso es otro tema larguísimo, ¿no? Porque a veces vemos personas que tienen el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y lo que tienen es depresión, entonces no están poniendo atención a las pruebas que les estamos haciendo y esto impacta la memoria. A veces vemos personas que están teniendo fármacos que están afectando alguna otra función, están a lo mejor sedados, están disejecutivos, están teniendo mal control de enfermedades metabólicas. Entonces, una cosa en la que insistimos muchísimo es perfilar a los pacientes para saber desde el punto de vista tanto cognitivo como de los síntomas neuropsiquiátricos, como funcional y motor, qué es lo que está pasando con este individuo para saber si ese es el perfil típico de una enfermedad de Alzheimer. Ahorita vamos a hablar rápidamente acerca de esos síntomas. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos en un envejecimiento normal? Ya sabemos que existe disminución del volumen de ciertas estructuras, ya sabemos que el lóbulo frontal pierde más volumen, ya sabemos que existen errores en la memoria que hacen que la persona tenga dificultad para poder recordar detalles o que tenga sesgos en la memoria. Todo eso ya está bien establecido, pero ¿cómo sé yo si estos cambios que está teniendo el paciente que está llegando a la consulta son esperados para la edad, porque está teniendo un envejecimiento cognitivo que es esperado, o si está teniendo un envejecimiento cognitivo que no es esperado y representa una patología? Y si esa patología podría ser consistente con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, existen ciertos perfiles, por ejemplo, sabemos que de manera natural, conforme van pasando los años, nosotros estamos envejeciendo, estamos más lentos para el procesamiento de la información, nuestra memoria de trabajo tampoco está mejor, la memoria a largo plazo se mantiene, digamos, la gente puede recordar cosas desde hace muchísimos años que son 40 veces o 50 veces o 100 veces, ¿no? Lo que tendría que cambiar es, si yo pienso en un envejecimiento cognitivo que sea normal, la persona conforme van pasando los años, aunque esté más lenta, aunque tenga problemas para recordar de dónde sacó un dato, aunque tenga problemas para responder de la manera más rápida o hacer cosas al mismo tiempo, eso es normal, todo eso es normal. Pero si la persona está olvidando palabras, que por el contrario con los años deberíamos tener un mayor bagaje de palabras, su lenguaje está empeorando, no logra registrar información, tiene olvidos de cosas recientes, está disejecutivo, tiene problemas visoespaciales, eso no es normal. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que tiene problemas con la memoria, tendremos que pensar realmente dónde está ese problema. ¿Es en la memoria? ¿Es en la atención? ¿Son las praxias? ¿Es la capacidad para reconocer objetos? ¿Son problemas visoespaciales? ¿Son problemas en el cálculo? Y el diagnóstico en muy buena medida está basado en exactamente cuál es el perfil de deterioro cognitivo de estos pacientes, porque también podemos caer en un error de hacer un sobrediagnóstico, ¿no? Que es lo que tenemos pacientes que están teniendo cambios muy inespecíficos, que están en una etapa preclínica, luego tenemos pacientes que van evolucionando hacia un deterioro cognitivo leve y pacientes que pasan hacia la demencia. Lo normal es que sí existiera un declive en estas funciones, pero no a esta velocidad ni con este impacto en la funcionalidad. Derivado de esto, pues es que se han utilizado este lexicón acerca de lo que representa la enfermedad de Alzheimer. Nosotros tenemos diferentes tipos de terminologías, ¿no? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer en la actualidad no es exclusivamente la pérdida de la memoria inmediata, no es exclusivamente la pérdida de la memoria inmediata relacionada con la edad o con la funcionalidad, sino que está representada al menos a dos niveles. Uno, un fenotipo clínico donde la persona tiene alteraciones en la memoria episódica, esto es, no se acuerda de cosas recientes que han sucedido o tiene problemas, puede haber otras, ¿no? No exclusivamente esa. Una de ellas es que la persona tiene problemas atencionales, además de registro de información reciente, tiene problemas visoespaciales o tiene problemas ejecutivos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, pero también tenemos un fenotipo
o una variante que no es exclusivamente fenotípica, o sea, no da clínica, pero sí da cambios neuropatológicos. Entonces, la persona puede estar teniendo cambios en su cerebro neuropatológicos sin haber expresado síntomas todavía. Y se ha visto que esto puede pasar entre 10 y 15 años antes de que haya un síntoma. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona llega a la consulta, pues probablemente cuando debutó con esos síntomas, esa persona llevaba como 10 o 15 años de ciertos cambios desde el punto de vista histopatológico que no daban ningún síntoma, y a eso llamamos nosotros un diagnóstico temprano de la enfermedad. Lo que se está tratando de hacer en la actualidad es diagnosticar a los pacientes antes de que existan estos cambios neuropatológicos, ¿no? Me voy a saltar esto, que es lo que vemos por lo general pacientes que están en un envejecimiento cognitivo que es normal. Si el paciente se ha deteriorado desde su funcionalidad previa y consideramos que coincide con un patrón cognitivo de una enfermedad de Alzheimer, lo esperado es que en los siguientes 3 a 5 años, si no existe ninguna intervención, la persona progrese hacia una demencia. Entonces tenemos esta evolución. La enfermedad de Alzheimer no es algo que pasa de estaba bien y mañana está demenciado. Eso pasa, por ejemplo, en las demencias vasculares. La enfermedad de Alzheimer son cambios lentos, así sutiles, que la familia siempre está en duda, no fue antes, no fue después, fue hace 3 meses, no, no se acordó, ¿no? No hay un cambio tan drástico como podría pasar en la demencia vascular, ¿no? Siempre vamos pasando de una etapa a la otra. Desde síntomas que no existen, con muchos factores de riesgo que estamos minimizando, luego un deterioro cognitivo leve, donde la persona ha cambiado un poco desde su funcionalidad previa, pero sigue siendo independiente, como pasa en otras demencias, solamente que acá lo que está haciendo que cambie esta cognición, pues es los problemas de memoria, los problemas ejecutivos, los problemas visoespaciales, a veces los problemas para encontrar palabras. Luego viene un estado ya de deterioro mayor, ¿no? Una demencia que consideramos ya, o un trastorno neurocognitivo mayor, que dividimos en una demencia leve, moderada o severa. ¿Y qué es lo que va haciendo que estos pacientes estén en leve, moderado o severo? La funcionalidad, básicamente, ¿no? Pues, ¿qué tanto de estas actividades nosotros podemos considerar que el paciente está conservando de manera individual o por lo menos para su autocuidado? En este sentido, nosotros decimos, ok, esta persona está teniendo un problema cognitivo donde se han dado estos cambios a lo largo de 3, 5 años, no fueron claramente establecidos, entonces por su temporalidad, este tipo de demencia es lentamente progresiva. Además, esta persona está rebasando los 60 años y no tiene ningún familiar que esté afectado, entonces no parece tener un factor genético. Además, esta evolución no se ha ido acelerando ni desacelerando con algún factor en particular, ha sido más o menos estable, entonces no parece tener un patrón específico escalonado como pasa con las demencias vasculares. Si por algún motivo este paciente se le hicieran estudios histopatológicos, se encontraría muerte neuronal, muchos procesos inflamatorios, depósito de proteína beta-amiloide, marañas neurofibrilares, y entonces eso nos diría, esta es una enfermedad de Alzheimer. Dado que para eso tendríamos que esperar a que la persona fallezca y ver todo en retrospectiva, entonces tenemos que ir pensando en cómo es que se va instalando la enfermedad de Alzheimer y qué es lo que va haciendo para ir dando sus síntomas. De manera inicial y típica, la enfermedad de Alzheimer inicia en el área temporal medial, ¿no? Muchas veces encontramos lesiones también que están localizadas hacia la precuña, pero por lo general estamos viendo más lesiones o depósito de proteína beta-amiloide que está en el temporal medial, perdón, y que va migrando hacia el área entorrinal. Entonces hace como va siguiendo este camino, ¿no? Desde el hipocampo hacia el temporal, invade todo el temporal, la proteína beta-amiloide y va subiendo. En algunos casos lo que se va dando es también una tendencia hacia el daño de estructuras frontales y eso va haciendo que la evolución de los síntomas pues se vaya modificando. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Pues tenemos personas que están teniendo procesos oxidativos, estamos teniendo procesos de exotoxicidad. Esto hace que exista un depósito de o una agregación de proteína beta-amiloide. Ahorita les menciono otra fotito. Esto genera inflamación y además existe una hiperfosforilación de la proteína tau. Básicamente tenemos a la neurona, y voy a hacerlo muy reduccionista, tenemos a la neurona con sus dos capas, ¿no?
y la proteína precursora del beta-amiloide que está atravesando estas dos capas. Entonces esta proteína va a ser cortada por el complejo de las gamas secretasas. Si la proteína es cortada entre 40 y 42 aminoácidos, queda de un tamaño que no es soluble y entonces tiende a agregarse. Si la proteína es cortada abajo de 40 aminoácidos, entonces es soluble y se puede depurar, ¿no? Y entonces no existe la agregación del beta-amiloide. Cuando la proteína queda demasiado grande, pues entonces el beta-amiloide se agrega un beta-amiloide con otro beta-amiloide, y eso es lo que causa las placas de beta-amiloide, que es lo que vemos afuera de las neuronas, pero no es lo único que está sucediendo. También existe una fosforilación de la proteína tau, que yo siempre les digo es como una proteína que hace un efecto así como de un rulo, no un chinito. Tenía una amiga que el novio le decía, ¿cómo le haces para que tu cabello siempre se abra al final? Y mi amiga se enojaba muchísimo y decía, este tarado no se da cuenta que yo tengo ursuela, ¿no? Entonces él pensaba que esto que se le abría al final del cabello era muy bonito y esta estaba traumadísima porque tenía ursuela. Lo mismo pasa cuando la proteína tau se llena de fósforo, pues es como si se hiciera un cabello con ursuela y entonces tiende a abrirse y al abrirse se rompe y eso causa las marañas neurofibrilares. Desde el punto de vista químico, ¿qué es lo que sucede? Que tanto esta ruptura que existe de la proteína tau, que es una proteína estructural, se pierde la estructura de esa neurona en el axón, es muy fácil que ese axón se rompa y es muy fácil que además esté depositando proteína beta-amiloide afuera de la neurona, pues esto genera una serie de procesos inflamatorios y una disfunción en la neurotransmisión, donde existe una disminución de la neurotransmisión con la acetilcolina y es el motivo por el que nosotros damos inhibidores de la acetilcolinesterasa tratando de utilizar lo más que se pueda la acetilcolina que esté produciéndose dependiendo del momento de la enfermedad. Pero no es el único problema que existe, también existen problemas isquémicos con mucha frecuencia relacionados con problemas cardiovasculares, eso hace que se libere glutamato, eso hace que existan receptores de AMPA que permitan que incremente el flujo de sodio, genera edema en las neuronas y muerte neuronal. Y por el otro lado, se incrementa la cantidad de calcio que está entrando a la neurona y también existe pues muerte neuronal derivado de eso, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, voy a saltar esta, porque nosotros tenemos pacientes que están cursando con estos cambios de manera gradual y de pronto los estamos captando en el momento en que a lo mejor no están teniendo tanta muerte neuronal, pero sí están teniendo muchos procesos inflamatorios. A lo mejor no están teniendo tanto muerte neuronal, pero sí están teniendo mucho depósito de proteína beta-amiloide. Entonces, con base en esto es que se han logrado establecer ciertos biomarcadores que son los que nos han llevado a poder hacer diagnósticos presintomáticos de la enfermedad o nos han permitido hacer marcadores de la enfermedad para saber, a ver, esta persona, si yo ya sé que lo primero que pasa en la enfermedad de Alzheimer es que hay un proceso inflamatorio. Después del proceso inflamatorio, la proteína beta-amiloide no se corta del tamaño que debiera, se está agregando. Y además, la proteína tau se llena de fósforo y eso hace que la neurona se rompa, ¿no? Con base en eso es que sabemos que debemos tomar estudios de líquido cefalorraquídeo, lo que yo esperaría en un líquido cefalorraquídeo que tiene una persona con enfermedad de Alzheimer es que la beta-amiloide, que tendría que estarse depurando, que tendría que estarse tirando, no lo está haciendo porque está arriba pegada, se está pelmazando, entonces el beta-amiloide va a estar disminuido en líquido cefalorraquídeo, la neurona se está rompiendo, no debería haber proteína tau en el líquido cefalorraquídeo, entonces yo voy a ver proteína tau tirada en el líquido cefalorraquídeo, voy a ver muchos procesos inflamatorios, si yo hiciera un líquido cefalorraquídeo, si yo hiciera un estudio de neuroimagen, si fuera una neuroimagen estructural, vería atrofia, como les decía, de estas estructuras, empezando por el temporal, yendo hacia el parietal, a veces frontal. Si hiciera una neuroimagen funcional, vería que hay mucho de de proteína beta-amiloide pegada arriba en el cerebro, donde no debería estar pegada porque está pelmazada y que la proteína tau pues está tirando, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permitido establecer los nuevos criterios de la enfermedad de Alzheimer y eso es lo que ha hecho que existan cambios en los últimos años, de los 80 para acá, respecto a cómo hacemos nosotros los diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer y lo que ha dado pie a la revisión de los nuevos criterios, que de hecho hubo una sesión no hace mucho
con Arnold, ¿no? Respecto a cómo es que se han modificado los criterios desde el punto de vista biológico, porque lo que se piensa ahora es que una persona puede tener enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista neurobiológico, pero sin síntomas clínicos. O una persona puede tener ya todos los cambios neurobiológicos y está teniendo una expresión clínica. Perdón, María, ya ve que son las 8:03. ¿Puedo dar otros 3 minutitos? Tú dime. Mira, me voy a Sí, hacer doctora, sin bolas. problema. Ok, gracias. Entonces, bueno, eso básicamente respecto a la fisiopatología, ¿no? Gracias. 5 minutos me voy a tardar. Y bueno, si alguien tiene dudas, pues ya pongo la de acuerdo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer? Lo típico es que tenga problemas de memoria inmediata, cosas episódicas, tendrá la dificultad para seguir muchas indicaciones al mismo tiempo, de esto que le llamamos el síndrome de la ventanilla, vaya y saque la cita y luego vaya al laboratorio y regrese, me avisa, y la persona está perdida en ese volumen de información. La familia se queja de que siempre están hablando de la misma cosa, de que repiten las mismas preguntas, de que siempre están repitiendo historias del pasado, ya los tienen fastidiados porque siempre cuentan cuando fueron a Japón, que fue hace 50 años, ¿no? Aguas, porque esos son datos de que el paciente se está deteriorando. Y luego vienen los otros problemas donde la persona de pronto empieza a tener desorientación visoespacial. Es frecuente que la persona que tiene problemas visoespaciales llegue, choque contra los muebles y entonces la estamos revisando y tiene moretones en las piernas y es porque tiene problemas para medir su cuerpo contra los muebles, o que sigue manejando y le da lleguecitos al carro a la hora de estacionarlo, o que se cambia de carril y lo hace de una manera poco precavida y le pegó al carro de a un lado, ¿no? Esos pueden ser problemas tanto ejecutivos como visoespaciales, tienen anomias, ¿cómo se llama? Confundir con otros tipos de afasias progresivas primarias que también pueden estar ahí metidos, ¿no? Sobre todo la logopénica, pero vamos, un paciente con enfermedad de Alzheimer puede tener anomias, tienen desorientación derecha-izquierda, y tienen con mucha frecuencia también este tema de no sé dónde puse las cosas, no lo encontraba, lo guardé también, que no sabía dónde había quedado, estaba súper interesado en una cosa, dejó de hacerla, como cierta inconsistencia, empezó a barrer, dejó la escoba por allá y entonces se puso a cocinar y dejó la lumbre prendida, ¿no? Como inconsistencia en las actividades, pero porque pierden este automonitoreo de la actividad que estaban realizando, perdón. Esos son como los síntomas iniciales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues pensar, a ver, esta persona está teniendo más síntomas cognitivos o más síntomas psiquiátricos. Porque estos pacientes con mucha frecuencia también tienen apatía, entonces la familia dice, no, es que no se quiere bañar, no, es que no quiere hacer los ejercicios. Yo le dejé el medicamento ahí y no se lo tomó, y la familia se siente súper, súper frustrada de que se le indicaron ciertas actividades y no las hizo, ¿no? Como si fuera algo voluntario, pero pues la apatía está muy relacionada con la demencia, ¿no? Entonces hay que tratar de explicar pues que la persona no va a tener esta iniciativa por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, puede haber otros síntomas, que la persona esté teniendo síntomas depresivos o ansiosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que predomina? ¿Los síntomas cognitivos, los síntomas psiquiátricos o los síntomas motores? En particular para la enfermedad de Alzheimer, lo que vamos a ver son predominio de problemas de memoria, con apatía, algunos síntomas ansiosos, a veces depresión. Si pensáramos así de manera muy general. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues ya pensamos que este paciente tiene una demencia, hacemos una muy buena historia clínica, hacemos una evaluación neuropsiquiátrica en general, hacemos un muy buen examen mental, una muy buena exploración neurológica, pedimos estudios de neuroimagen estructural y después, si hay dinero y hay modo y sirven de algo, estudios de neuroimagen funcional, nunca al revés, porque mucha gente primero pide el PET y después de la rezo, no se hace así, primero la estructural y luego la funcional. Se piden laboratorios de acuerdo a las condiciones individuales de cada paciente. Si es necesario, se piden estudios de neurofisiología. No siempre, yo también veo así muchísimos electroencefalogramas y mapeos cerebrales que no sirven para nada. Y si acaso existieran dudas, bueno, pues entonces se pasa a una segunda línea de abordaje, hacer estudios genéticos, funciones lumbares, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es así como hacemos los abordajes. Y bueno, pues ya podemos tener, no sé, estudios donde podamos ver un estudio funcional, que si hubo depósito de beta amiloide o no lo hubo, ¿no?
pero de manera inicial no pedimos ninguno de esos estudios a menos que hayamos hecho primero el abordaje de tipo general, ¿no? Pensar en que a lo mejor este paciente lo que tiene es un tumor, a lo mejor lo que tiene es paciente es hipotiroidismo, ¿no? Pensar en las causas metabólicas o las cosas que pudieran resolverse inclusive, luego pensar en el daño estructural y al final pensar en el daño funcional, ¿no? Que por lo menos en neuro, que nos hacen mucha crítica, pues dicen que somos el Instituto Nacional de Tomografía, todo el mundo tiene imagen, ¿no? Y ya, bueno, ya me voy a callar, pero me faltaron algunas diapos. ¿Me callo ya, Male, o qué hago? Pero es que es No, un tema muy doctora, largo. ya sé, es larguísimo, es correcto, lo sé, lo sé. Perdón, hace rato que no pude contestar, traía el audífono, entonces según yo estaba contestando y no traía, pero bueno, este, híjole, me encantaría que pudiéramos seguir, ¿no? Definitivamente. No, desafortunadamente por el tiempo no podemos, pero lo que podemos hacer es a lo mejor agregar una sesión extra por ahí para, digo, lo voy a O yo platicar. mandarles artículos, lo que tú me digas. Exacto, exacto, exacto. Perdóname. Sí, sí, no, 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 al contrario, doctora, yo extasiada, ya sabe, yo feliz. Este, sí, sí necesitamos, o sea, sí, obviamente en una sesión no nos da la vida, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es justo, veo ya sea los artículos sin ningún problema y espero, o sea, le confirmo, pero yo creo que sí, podemos hacer la segunda, la segunda parte. Yo feliz, y no por decir así de, ay, hay que hacerla, pero la verdad es que con el advenimiento de los modificadores de la enfermedad, creo que sí vale la pena saber que se ha Sí, sí, probado, que no, cuánto mejoran, ¿no? Pero bueno, yo exacto. Exacto, no, porque sí, 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 a ver, está digo, padre, ¿no? solo, o sea, solo nada más para como información general. Hoy fuimos 448 participantes. Entonces, bueno, es exacto, o sea, es maravilloso. Vamos a hacer una segunda sesión para que podamos ver todo lo demás, o sea, lo que nos quedó pendiente, pero igual si nos puede ayudar el que, o sea, si nos puede compartir su presentación para dejarlo en el aula virtual, ¿no? Obviamente ya que haya pasado y que ya la haya dado, para no hacer spoilers, pero Al sí nos puede, examen sorpresa. exactamente para otra sorpresita, ¿no? Pero sí, doctora, pero de verdad muchísimas gracias, ¿ok? No, muchas gracias, perdóname que me No, no, me no, doctora, para nada, al muy contrario. difícil. Y nada más, bueno, como dato cultural para todos los demás, espérenme, porque aquí lo tengo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Y la siguiente sesión, como habíamos comentado, es la de la fuerza de prensión como predictor de salud y mortalidad en el adulto mayor. Lo va a dar la doctora Celina Alicia Centeno Martínez. Entonces, bueno, por favor, espero también tengamos un muy buen aforo de participantes. Sé que no van a ser los mismos que con nosotros, pero que tengan también se puedan conectar para la siguiente semana, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, digo, no sé, doctora, si está de acuerdo, que la segunda sesión lo hagamos en podcast, si nos deja. Vale, porque pues no quiero tampoco rebasar los límites del curso. Y podemos Pero hacer yo justo encantada, el lo que tú me podcast. digas, yo le entro. Excelente, muchas gracias. Entonces podemos hacer el podcast y para que podamos tener ahí todo lo demás, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, doctora, en verdad. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana.